Carlos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer, ya sabes. Bueno, hemos preparado, porque se están diciendo muchísimas cosas al respecto de lo que está ocurriendo hoy. Que si hay un compadreo, un pasteleo, si la justicia de nuestro país está politizada como consecuencia de este relevo que se va a producir al frente del Consejo General del Poder Judicial. Y creo que es importante poner un poco de luz y que nos expliques exactamente qué es lo que ocurre y si es cierto o no todo lo que se está diciendo. Yo tengo el corazón partido, ¿vale? Bien. Porque, pero aquí no vamos a juzgar, Carlos, la formación e idoneidad de cada uno de los jueces, sino hoy el sistema, que es importante. Tengo el corazón partido porque quizá había sido este el momento de hacer el cambio de sistema y que los 12 vocales de origen judicial hubieran sido elegidos por 5.500 jueces y magistrados. Dicho esto, y viendo que no se podía hacer ningún tipo de cambio, porque no había lugar, hay que asumir que se haga de esta forma. Y el hecho que se haga de esta forma y que se elija además una persona como Manuel Marchena, partiendo de ese corazón partido, me parece que quizás sea la persona mejor, la más adecuada para este cargo en estos momentos. Manuel Marchena ahora mismo es un tipo dentro de la Sala Segunda muy respetado, tremendamente respetado, y en el Tribunal Supremo también, uno de los grandes juristas, y entiendo que lo que ha ocurrido ha sido que ha sido muy inteligente este Rafael Catalá este fin de semana, porque ha sido una jugada y... Bueno, ahora veremos el nombre, el 1 a 1, pero si te parece vamos a ver, empezamos por el Consejo General del Poder Judicial, la elección y la composición para que nos lo expliques. No sé si te quieres quedar aquí sentado, también te puedes levantar lo que tú quieras, lo explico Carlos. Aquí directamente, lo vamos viendo aquí, efectivamente. Bueno, cuéntanos, 20 vocales, efectivamente, más el presidente. A ver, ¿por qué se crea el Consejo General del Poder Judicial? Que es lo fundamental, ¿vale? Vale. Se crea en la Constitución para crear un autogobierno de los jueces, una rama independiente que gobierne al margen de las injerencias del gobierno al Poder Judicial. Y entonces se crea lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que ya lo tienen, que viene concretamente de otros, a imagen de otros como el francés o el italiano. Ahora tenemos el portugués, hay un montón de ellos ahora mismo en Europa y de hecho forman parte de una red mucho más europea, una red europea de Consejo del Poder Judicial. Y estos contribuyen a crear una serie de normas que preservan la independencia del Poder Judicial en toda Europa, ¿vale? Entonces, lo que tenemos ahora mismo aquí, fue creado en 1980, y en el 80 se votaban a los 12 jueces y magistrados, lo votaban directamente los jueces. Bien. ¿Qué ocurrió? Que esto no se explica nunca. En el 82, tú eras muy joven, en el 82 gana el Partido Socialista por 202 diputados. Bien. Y se encuentra con un Poder Judicial que en su mayoría muy conservador, venía de una época distinta y que hizo la contra al gobierno de Felipe González. Imagínate, 202 diputados y un gobierno del Poder Judicial en contra de ellos. Bien, lo que ocurrió en el 85 fue lo que se produjo, la reforma de Andrés. Sí, y entonces dijeron, a partir de ese momento el Parlamento elige a los 20 y se retira vocales. La potestad a los jueces de elegirse entre ellos, ¿no? Claro. Entonces ahora mismo se intentaba recuperar eso porque Europa, el Consejo de Europa y concretamente el Grupo de Estados contra la Corrupción, aconseja concretamente que la mitad sean elegidos por lo menos por sus pares. Cuidado, aquí voy a introducir un elemento de distorsión gordísimo. Que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El está formado por 47 magistrados. Los 47 magistrados son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es decir, por 324 políticos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, España, propongo una terna, 3. Hace poco tiempo vimos que habían elegido a uno de los 3. Bien, pero se eligen políticos. Por lo tanto, ya tenemos una referencia clara de que hay una conexión política. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo una época en la cual todo lo político es denostado. Si no tenemos esto, evidentemente lo que vamos a tener es una dictadura, una tiranía. Entonces, lo lógico es tener un gobierno del Poder Judicial que sea lo más independiente posible. Fíjate, el éxito no está en tanto en cuanto en la estructura, sino en las personas que van a formar parte de ese Consejo del Poder Judicial. Yo he vivido en 2 de ellos y el factor humano es fundamental. Ahora hablamos del factor humano. Entonces, vamos a esto, 20 vocales. 8 juristas. 8 juristas que pueden ser. También los elijo 4 en abogados, profesores de universidad, procuradores, registradores,
todo lo relacionado justamente notarios, con este todo notarios lo que tiene que ver con el mundo del vale. Vale, 4 y 4, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Bien. Vale, con una mayoría de 3/5. ¿Qué necesitan? 25 años, ¿no? 25 años de experiencia, vale. experiencia. Pero a la hora de votar, es en el Congreso, necesarias 3/5 partes, es Sí, decir, claro. 210 votos. Vamos, el PSOE y el Partido Popular tienen suficiente en estos momentos como para sacarlo. Les sobran 8 votos. Es decir, que no tendrían por qué contar con Podemos. No tienen con por qué. 218 suman los 210, con lo cual sobrados. No es necesario. O sea, contar y ceder algún magistrado o algún puesto de magistrado a Podemos es... Un puesto vocal sería una gentileza de Sánchez a Iglesias. Potestativo de Sánchez a Iglesias, sí. Bien, vamos al Senado. ¿Cuál es la situación en el Senado, Carlos? El Senado ocurre de lo mismo. 265 senadores. Pues estamos en la misma situación. El Partido Popular tiene 146 senadores, como ves ahí, y el PSOE 62, 208. Necesitan exactamente 3/5 partes, ¿no? 159, ahí lo vemos Vamos, también. está bastante claro también que necesitan un poco al partido, a Podemos. Pero el Partido Socialista lo que quiere también es aunar y hacer el acuerdo lo más amplio posible. Bien, ¿vale? Bueno. Por evitar equívocos, ¿qué no es el Consejo General del Poder Judicial, Carlos? ¿Qué no es? No es un tribunal, no emite sentencias, no puede decir a los jueces ponme cuarto y mitad de condena para este señor, o hazme esto, hazme lo otro. Eso en el momento en que yo no he visto nunca, jamás de los jamases, ningún tipo de indicación. Pero esto real, pregunto, o sea, eso de esa imparcialidad y de no presionar a los jueces del Tribunal Supremo, ¿esto a la práctica es real o no, Carlos? Pregunto, A ver, yo creo que los jueces del Tribunal Supremo son independientes y lo vamos a ver, porque además hay también ahora mismo, vamos a ver, que esto es importante, que se ponga en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, es el órgano de gobierno, pero el Poder Judicial son los jueces. ¿Vale? Que se ponga en tela de juicio ahora mismo al Consejo del Poder Judicial y de paso se ponga en tela de juicio al Tribunal Supremo tiene que ver mucho también con el juicio que va a tener lugar. Que vivimos. Claro, o sea, si tú pones, mira, por ejemplo, esta mañana nos hemos amanecido con un montón de sedes judiciales en Cataluña llenas de excrementos de animales. Y con el lema de esto es una mierda, ¿vale? Es lo que se intenta ahora mismo comunicar, que los jueces que están en el Tribunal Supremo no se puede confiar en ellos, y eso no es verdad. Es decir, en estos momentos... Pero, Carlos, es que estoy a punto de votar en la mesa. Ah, bueno, pues vota, en la así silla, es el problema. Dicho, ha sido Pedro Sánchez el primero. Sí, ¿y Sánchez el primero qué? En decir que no te puedes fiar de los jueces del Tribunal Supremo. No, es la opinión de Pedro Sánchez. Yo he trabajado en el Tribunal Supremo y conozco a la gente, vamos. Del presidente del gobierno. Sí. Claro. Pero eso fue antes de que fuera presidente del gobierno. Eso ha sido después. Eso ha sido después. A ver, es una opinión del presidente. Elegir el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser independiente. Hace 4 años, justo, en la última renovación. Una opinión no, es lo que ha hecho con el asunto del famoso impuesto ese. Claro, la JD. Es decir, claro, tú estás diciendo que... perdona, se ha interrumpido la conversación y todo. No, adelante. Está muy bien abrir el debate. Fuera de mí, porque yo entiendo tu posición de no toquemos, no está la Magdalena para tafetanes, que decía el clásico, ¿verdad? No lo toquemos, no se nos vaya a romper. Pero escucha, esta es la misma gente que echó al juez Ferrín Calamita, por ejemplo, ¿verdad? Por una causa en la que él tenía razón, como los hechos demostraron, y le echó de la carrera judicial. Es el mismo órgano. Y se le echó por son diferentes personas, te estoy diciendo. No jurídicas. Son diferentes personas también. Y un solo consejo verdadero. Y un solo políticos verdaderos también. A ver, no empecemos. Es decir, esto ocurrió hace 8 años, ¿no? De Ferran Calamita. Ahora mismo estamos en otra época completamente diferente, en un momento completamente diferente. ¿En qué es completamente diferente, Carlos? Ahora mismo, por ejemplo, se produce una reforma del Consejo General del Poder Judicial en estos momentos, que está en funcionamiento, que va a romper el carácter presidencialista, que no tiene nada que ver con la realidad, en la cual un señor manejaba todo el Consejo. Las propuestas venían de ese señor y hacía prácticamente lo que quería. Eso se va a acabar, por ejemplo. Se va a acabar, pero no se ha acabado. No, pero se va a acabar, porque el día 10 y tantos de esto de diciembre entra en el Senado, por lo tanto eso se reforma. Es decir, el hecho de que estén justamente los 20 vocales trabajando, que estén además cumpliendo sus funciones, que además en toda esta historia se está dando la vuelta completamente al Consejo, vuelta al pasado. Yo creo que son más democráticos que lo que tenemos ahora mismo. Carlos, genial. O sea, yo te agradezco muchísimo todas estas informaciones. Tú pones en tela de juicio la independencia de los jueces del Tribunal Supremo. No. Yo pongo en tela de juicio el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lo elijan los políticos.
Porque mientras tanto seguirá siendo verdad aquello que decía Alberto Ruiz Gallardón y que él mismo faltó a su palabra, y que al final en España los políticos eligen a los jueces que tienen que juzgarlos. Que es una... ¿Tú sabes por qué Ruiz Gallardón cambió aquello? ¿Tú sabes por qué? Perdóname. Por el tema del tema de Díbar. Fue un castigo directamente a Díbar. Una forma muy primaria de decir algo que no tiene ningún pase. Ya. Como, por cierto, tampoco lo tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una cosa, en fin, que es que llama la atención. Al final lo que tienes es una contaminación política, quieras o no quieras, del órgano judicial. Entonces, esto no contradice todo lo que tú estás contando, creo yo. Pero me parece que, perdóname, que termino enseguida, es que como solo veo por un lado, si miro para allá no te veo a ti. Esto lo que quiere decir es que hay algo que lo lógico es plantear que hay que cambiarlo, pero ya. Aunque solo sea porque todos los partidos dicen que lo van a cambiar hasta que tienen la oportunidad de hacerlo y entonces no lo cambia ninguno. Mira lo que decía Pedro Sánchez en 2014, en la última renovación, Carlos, que entiendo que habrás visto este tuit, que fue muy llamativo, en el que... Sí, era otro. Mi compromiso, regenerar la vida democrática, es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del gobierno. Es decir, que a juicio de Sánchez, el CGPJ es dependiente del gobierno. Y ahora esta reforma que ha hecho... es una línea continuista de las últimas reformas, Carlos, desde el año 1985. No es nada independiente, ¿no? Por tenerlo claro. Independiente del gobierno, ¿te refieres? Sí, del gobierno. Sí, pero vamos a ver, es independiente del gobierno en tanto en cuanto... Vamos a ver, que esto ya es más difícil. Estamos ahora mismo en un debate sobre si el Consejo de Poder Judicial que se va a elegir dentro de un momento va a ser una correcta transmisión del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿correcto? Y si van a elegir a los 52 presidentes de audiencias provinciales, 17 presidentes de TSJs y a los 83 magistrados del Tribunal Supremo. Si esa gente, mira, yo conozco al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando tú vas a ser elegido magistrado, hay 5 magistrados y eligen a uno, ¿vale? Ese uno concretamente durante un año o año y pico dice, joder, me ha elegido este consejo, qué buenos majos, qué majos son y tal. Cuando pasa ese año y pico, ya se olvida la historia y piensa, yo he sido el mejor. Y a mí, evidentemente, no tengo ningún tipo de contacto ni de historia con ningún partido político. Y se olvidan y son independientes internamente. Por ejemplo, vamos a ver en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los 7 que están. Si te pones a hacer la bifurcación sobre si son de derechas, de izquierdas y demás, yo te aseguro que entre ellos, personalmente, desde el punto de vista jurídico y demás, hay muy poca diferencia. A la gente, evidentemente, vamos a decir, no, es que estos obedecen al PP y estos obedecen al PSOE. Claro, no es cierto. Perdóname, no es cierto, pero no es cierto. Es que una cosa es decir, o son enteramente independientes o entonces son correa de transmisión de... No son correa de transmisión. Así. No son correa de transmisión. El poder no funciona así nunca. Hay influencias y bizcochamientos y todo ese tipo de cosas. Y es precisamente un sistema así el que permite que eso pueda ocurrir. ¿Por qué los militares no pueden tener ideología política? ¿Van a ser correa de transmisión de un partido con un tanque en la mano? No, pero se supone que... Bueno, pero la tienen todos. Otra cosa es que no la verbalicen, ¿no? Ahí estamos. Claro. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, no se trata de que sean correa de transmisión. No, yo no lo creo, sinceramente, aunque seguramente alguno habrá. Pero el hecho es que el hecho objetivo es que hay una contaminación política partidista del sistema judicial. Bueno, mientras Román Cendoya se conoce el programa electoral del PP del año 2011, se lo conoce de memoria. ¿Cómo era el título, Román? Lo que España necesita. Lo que España necesita. Mientras va buscando qué es lo que decía el CGPJ... lo tiene. Quiero que escuchemos hoy a Pablo Casado y a la señora Calvo y después verán que, desde luego, están absolutamente de acuerdo en esta renovación y después veremos si hay algún partido que se opone o que considera que a lo mejor por lo menos volver a la reforma previa o a la votación previa a 1985. Es decir, que 12 de los 20, los magistrados y jueces, sean elegidos por los propios jueces. ¿Hay algún partido que aquí lo sostiene? Ahora lo escuchan, pero escuchemos a PP y a PSOE. La independencia de los profesionales que se han presentado, tanto por el turno de jueces como por la cuota de juristas, son de una extraordinaria profesionalidad, trayectoria e independencia y, por tanto, nuestro compromiso es en que el Consejo siga desarrollando su labor de gobierno de los jueces, yo creo con la brillantez que lo ha hecho hasta ahora. Demos espacio de
formalidad y de respeto a ese órgano, que es quien tendrá que elegir a su presidente. En este caso, usted me pregunta por la persona en concreto, el señor Marchena. Seguramente podrá ser elegido, pero son ellos quienes van a elegir y, desde luego, el Gobierno se tiene que mantener también en el respeto del trabajo de este órgano. El señor Marchena no se puede hacer cargo, evidentemente, de la parte que le correspondía en el juicio del proceso. Bueno, enseguida vemos lo que opina Vox, y también UPyD, como no podía ser de otra manera. Pero antes, Román, ¿qué te parece? Porque entiendo que el PP concurrió a las elecciones del 11. Es que eso, vamos a ver. Y en el 2014 aparece el tuit de Pedro Sánchez, que ya no es el mismo. Paco Lobatón está montando un quién sabe dónde para que nos encuentren al Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición. Es que el Partido Popular, en el 2011, en aquel programa Lo que España necesita, en el capítulo 6 de los 7 que tenía, que se llamaba Democracia Ejemplar, en la página 179, el punto 11 decía: promovemos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y todo esto viene avalado por un diagnóstico sobre la politización de la justicia, que coincide en el diagnóstico con el PSOE cuando está en la oposición. Pero un momento, llega Rajoy al poder, Gallardón, ¿y lo hace o no lo hace? Gallardón lo que hace es que encima había unos pocos para escoger y dice, mira, ¿para qué unos pocos? Los 20 los escogemos nosotros. Es decir, este es otro más de los totales incumplimientos. Pero eso tiene una razón, espérate, eso tiene una razón de ser. No llegaba y dice, eres todos 20 por los pocos. Había ocurrido una cosa entre medias, que es en 2012, cuando sale Carlos Díbar. Y eso, justamente la reforma de 2013, es un ajuste de cuentas al Consejo General del Poder Judicial, y entonces introduce toda reforma. Hay un problema que no es así como así. No, vamos a ver. Lo que no puede ser es que un poder que tiene que ser independiente del Estado, tú lleves un diagnóstico como el que consta en el programa, que lo podemos leer, sobre la politización de la justicia. Los españoles le damos 185 escaños y luego, por una vendetta de quítame aquí aquello que me has hecho esto, cojo lo que yo he prometido, lo tiro a la papelera. Y la independencia de un poder, de un Estado, pasa a ser politizado totalmente por los dos partidos mayoritarios. Entonces, que no nos mientan más. Que no nos mientan más, porque lo que están haciendo es engañarnos a los españoles. Estoy de acuerdo contigo. No, entonces, ¿para qué escribes esto? A ver, los nombramientos... ¿Y por qué escribes en el 12 la independencia de la Fiscalía? Espera. ¿Pero por qué escribes esto en el programa electoral? Espera, vamos a ver. Cuando entra Lesmes, y es una cosa que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular le han echado en cara, Lesmes no juega a Lesmes es el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y del Supremo, sí. Exactamente. Lesmes no juega a PP o juega a PSOE. Juega a meter a gente que él conoce, que es una de las cosas que le recriminan, tanto en un sitio como otro. Y vamos a ver, tú no puedes decir que tú estás conmigo porque tú has metido a los tuyos. Entonces, bueno, dentro del partido del propio Tribunal Supremo hay un viejo dicho que dice, bueno, este pertenece a los GAL, los grupos amigos del Lesmes. Esto es una cosa que dentro del propio Poder Judicial se ha hablado muchísimo. Por lo tanto, ahí no hay una politización de decir, no, es que está respondiendo al Partido Popular o al Partido Socialista. No es verdad. Y de hecho, lo estamos viendo ahora mismo. Toda la reforma que ha venido, toda la reforma va justamente en contra de la reforma del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, el control de la Comisión Permanente, que es el órgano ahora mismo decisorio fundamental, y que son 7 personas. En la reforma que han metido ahora mismo hace que ese órgano se renueve cada año. Cada año. Este se ha renovado 3 veces con 2 o 3 personas que han cambiado. Cada año completamente al 100%. Es decir, ha introducido un elemento democrático importante. Pero han devuelto al partido, al pleno, un montón de funciones. Pero a mí, es decir, ¿sabes a mí qué me preocupa? Lo que decías tú antes. Sí, es que le nombran esto, pero al año se le olvida. Sí, a los vocales, a los es que no se les tenía ni que... No se tenían que acordar ni el primer año. Ni el primer año se tenían que acordar. Entonces, a mí cuando yo leo eso de garantizaremos la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable, la justicia y la democracia de España del siglo XXI... ¿Qué pasa? Que cuando escriben el programa electoral no tienen ni repajolera idea de cómo funciona la justicia y qué pasa en la justicia. O escriben, vamos a poner algo bonito para que estos idiotas se lo crean y luego hacemos lo que nos da la gana. Porque no puede ser esta tomadura de pelo del PP y del PSOE. Yo entiendo que hoy se repartan porque como la ley, la última además la hizo Gallardón,
Pues para cumplir la ley se lo tienen que repartir, y tú 8 y yo otros, y entonces yo cedo uno y el otro, que es un cambalache político, que lo hemos visto este fin de semana, y se pone a negociar el exministro de Justicia del PP con la ministra de Justicia del Partido Socialista o con la vicepresidenta. Es decir, los independientes, claramente, y yo pongo los tuyos, pero vale, dejamos que tenga una mayoría progresista, pero el presidente que sea conservador, y así parece que ya está bien, que es que lo que tienen que hacer los políticos, además de reducir el Estado, es sacar las manos de los poderes independientes. Como pasa con la televisión española y las televisiones autonómicas, cuando están en la oposición todas las cierran y cuando llegan las multiplican por infinito. Entonces ya está bien de que nos tomen el pelo, porque esto sale de nuestros impuestos. Porque además de los 20 a 6.000 pavos cada uno, todos los meses. Que es una prebenda que en la situación económica que tiene España, yo no sé si se les va a tardar un año en olvidar, porque es una diferencia importante el plus que cobran por estar ahí, Entonces, que los dos partidos dejen de engañarnos, por lo menos que sean sinceros, ya que podemos y legislamos como nos da la gana, este poder nos lo quedamos. Y luego alguno que piense que son inocentes. A ver, el representante del PP, el diputado Miguel Barrachina, me interesa mucho saber su opinión, decía que no se podía permitir que hoy no se renovase esos 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, la parte o la cuota, digamos, del Congreso, ¿no? Bueno, claro, es que me parece, francamente, que hubiese sido una irresponsabilidad por parte del Partido Popular y por parte nuestra y por parte de nuestro nuevo presidente haber bloqueado la renovación de un órgano que estar bloqueado o en funciones en momentos en los cuales se están juzgando cosas muy importantes en España. De hecho, un golpe de Estado me parecería una temeridad. Que eso supone que tienes que alcanzar acuerdos en un Parlamento que no lo he votado yo. Perdón, es que, Miguel, permíteme. Si me dejas un segundo, Esparza, si me permites, ¿me dejas? Sí, es que me lo ha preguntado él, que no me dejáis acabar una frase. Me parece un ejercicio de responsabilidad. Es muy bonito lo de decir políticos a la calle, jueces. No, vamos a ver. Si los jueces no estuviesen elegidos, los jueces no los elige el Parlamento. Los jueces entran por oposición. Son inamovibles, son independientes y lo que se nombra no es ningún juzgado, no juzgan a nadie. Lo que hacen es la formación, el régimen sancionador, la carrera profesional, y eso se elige así en España y en todas partes. A mí me gustaría más que fuese por un procedimiento puro, pues sí, si tuviese que escribir el papel sobre cero, lo haría probablemente de manera distinta, de manera diferente, pero que es posibilista y que en este Parlamento, que ha elegido a Pedro Sánchez, que gobierna con Pablo Iglesias, con Bildu, con el PDeCAT y con Esquerra, que haya salido don Manuel Marchena como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me parece muy buena noticia para la profesionalidad. Creo que es un éxito de los españoles, no de un partido en concreto otro. Con esta, permíteme, lo hubiésemos dicho hace 7 días, alguien hace 7 días, con esta mayoría parlamentaria que está destrozando parte de España, ¿se imagina que el resultado es don Manuel Marchena, incuestionado por todo el mundo? No. Eso supone dejarse pelos en la gatera y llegar a acuerdos con gente a la que yo no le votaría jamás, no a ningún podemita y a ninguno del PSOE. Es decir, antes vuelvo a nacer que voto a ninguno de ellos, pero que hace falta un acuerdo de 2/3 y el PP sería un irresponsable dejándolo en funciones o bloqueado, que puede hacerlo, pero sería un irresponsable. Me parece un ejercicio de madurez nada más, no de polémico. Es que me gustaría ver una explicación que yo pueda entender, porque en estas cuestiones de juristas soy muy lerdo. En fin, ¿qué relación hay exactamente entre el hecho de que renueves el Consejo General del Poder Judicial y el hecho de que procesos en marcha sigan en marcha o se paren? Como que tiene que ver, claro, tiene que ver todos los nombramientos de los órganos directivos judiciales. No, pero ¿acaso no hay ya tribunales que se encargan de... ¿Quiere decir que las causas se paran cuando va a haber un...? No. El actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, que es el llamado don Manuel Marchena, pasa a ocuparlo. Y por tanto lo que digo es que... Antes, es decir, si lo hubiera renovado no habría pasado. Lo que digo es que cualquier nombramiento, Esparza, cualquier nombramiento que se produjese por un Consejo General del Poder Judicial bloqueado y por tanto caduco porque se le ha acabado el plazo, podría ser cuestionado por cualquiera.
legítimamente ¿Y eso podría ser cuestionado por cualquiera. con una causa judicial abierta? Con todas las causas. ¿Eso qué es tiene decir, que ver? cualquier Hay nombramiento unos códigos, que tenga hay lugar... unas aplicaciones, hay unas salas, en fin, hay unas acusaciones, hay unas defensas, hay unos jueces. Yo, que solo soy un pobre ciudadano que paga multas sin cesar... Perdona, Esparza, estás defendiendo justo lo contrario de lo que le he escuchado defender a Esparza a ti mismo hace unos minutos. Es decir, que pongamos el Consejo General del Poder Judicial, que pongamos, no se paraliza, evidentemente, ni se cambia ningún proceso judicial. Estás haciendo una oda a la pureza judicial española, lo cual celebro, pero es justo lo contrario de lo que decías hace 5 minutos. Permitidme hacer una cosa. Hay una cosa... Cristiano y Rocío, no afecta nada, no va a cambiar nada. Hay una cosa fundamental que no hemos caído. La gente no suele leer la modificación de la ley. La modificación de la ley, hay una cosa, hay un párrafo que es fundamental, que hasta ahora la crítica era que nombraban evidentemente a aquellos amigos que le gustaba al presidente y al pleno del Consejo General del Poder Judicial. En la reforma, lo tenemos publicado, puedes entrar en Confilegal y bajártela y leértelo. La reforma dice que hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse, de mérito, capacidad, etcétera, etcétera, que los próximos personas que opten a cargos de estos tienen que cumplir. Es decir, por primera vez, claramente, la ley establece una baremación de los méritos de la gente. Me parece que eso es fundamental. Hombre, sí, ya no, que sí. Hasta ahora no, pero no que te diga. Hasta ahora con 15 años simplemente puede ser presidente de la Audiencia Nacional o del TSJ. Pero ahora justamente se ha introducido esta reforma. Quiero saber qué piensa Vox. Vamos a ver, porque hemos ido a las fuentes, digamos, y en el artículo 93, esas 100 propuestas que proponen para España, digamos, sí que sale. ¿Podemos ver lo que piensa Vox en el artículo 93? A ver si lo podemos... Si no, se lo he preguntado a Rocío directamente. A ver, efectivamente, dicen en este artículo, una reforma pretenden del Poder Judicial para una independencia real del Poder Político. La totalidad de los miembros del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la justicia. Supresión del Tribunal Constitucional, bueno, etcétera, la supresión del TC, pero pretenden hacer, como ven aquí, un concurso de méritos para elegir a los miembros del CGPJ. Rocío, cuéntanos más. Bueno, esta propuesta es coherente con la idea que tenemos, que es fundamental la reforma de la justicia en España para dotarla de independencia, ¿no? Porque lo estamos viendo y uno tras otro, al final se niegan a hacerla. A mí me parece un escándalo que nos alegremos hoy de que sea por méritos. Hombre, es que solo faltaba cualquier español de... Esto no lo era. Ya, pero bueno, es que fijaros con lo que nos estamos alegrando. O sea, cualquier español medio que le evalúan hasta la última asignatura, resulta que es que para entrar en el Consejo General del Poder Judicial no había méritos. Es que es un escándalo, es que ya nos conformamos con poco. No, está hablando de los nombramientos. Pero vamos a ver, pero también habría que hacer incompatibilidades. O sea, no puede ser que alguien que está en un comité ejecutivo de un partido o algo así también sea nombrado. O sea, es que nos conformamos ya con muy poco. Lo que está claro es que el programa del Partido Popular en el tema de la justicia ha sido una estafa a sus votantes, y lo que está claro es que la utilidad del voto de los que han votado al PP hoy su utilidad ha sido para que hoy se nombren, que entre Podemos, Rocío, en el Consejo General del Poder Judicial, la utilidad? Pudiendo haber prorrogado... Ahora contestas que me interesa, diputado, por cierto. Porque yo creo que no habría ningún problema en haber bloqueado este acuerdo y haber prorrogado el mismo grupo que teníamos antes. Y, por cierto, Marchena, si es tan bueno, pues está bien en el Supremo, que es donde se van a juzgar a los golpistas. Entonces, yo creo que no entendemos a qué acuerdo ha llegado Casado con el señor Sánchez, que le han ofrecido, qué acuerdo ha habido entre los dos partidos PP-PSOE para que Casado haya cedido y haya permitido la entrada de Podemos. Momento, Rocío, Carlos, ¿Podemos va a entrar? Esto me recuerda mucho. Sí, pero ya que has sacado este tema, ¿va a entrar Podemos? ¿Puede ser que de las 11 sillas que va a tener el PSOE, de 1 a 4, no sabemos si 1 o hasta 4 le ceda a Podemos? ¿Es posible? No, vamos a ver, Podemos dice que son 4 o pide 4, pero... Bueno, sí, lo que sea, pero aunque sea 1, ¿es posible, es verosímil? Vamos a ver, ¿y quién es esa 1? Por ejemplo. Rosell, por ejemplo, dicen, suena. Está por ver, todo está en fase de negociaciones. Vale, pero no lo descartas, que podría ser, ¿no? ¿Lo ves? No descarta, ya ha sido diputada por Podemos, por lo tanto es la más clara. Lo que pasa es que Rosell, a ver, nosotros hemos publicado hoy en Confilegal que Rosell tiene cuentas pendientes, tiene un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de un abogado y tiene 2 también procedimientos en el promotor de la acción disciplinaria.
Y eso, y nosotros lo hemos dicho, sería muy peligroso que una vez que nombres a una persona como ella en el CGPJ, tú suponte que mañana el Supremo falla en contra de ella, que le pide un mes de suspensión de empleo y sueldo. ¿Eso cómo narices lo comes? Esa es la cuestión. Es decir, si tú estás buscando gente que sea limpia y que tengan prestigio, que tengan una serie de cosas, te encuentras con una señora que puede ser sancionada. Esta señora va a entrar Podemos. No lo sabemos. Claro, más allá de Rosselló, ¿no? Yo no se lo dejo la aguja, Carlos, de cara al espectador, más allá del compadreo que pueda haber, o pasteleo, o acuerdo, pacto, beneficioso o no para la justicia, que cada uno tiene su punto de vista, a la gente le escandaliza, yo creo que más aún si cabe, el hecho de que Podemos puedan tener entrada. Pese a que, como decías, pese a, como decía Esparza, que ha habido sillones para nacionalistas, de CiU, del PNV históricamente, pero que entre Podemos quizá clama más al cielo todavía. ¿Tú sabes lo que habría que hacer en este país? ¿Quieres que te lo diga? A ver. Vamos a ver. Lo que habría que hacer en este país es crear una rama independiente completamente del Poder Judicial. Se suprimen las comunidades autónomas, los consejos de justicia de comunidades autónomas. Claro. Se concentra en el Poder Judicial y se eligen de la forma que estamos hablando. Pero como eso hoy por hoy no va a ocurrir, eso sería un Poder Judicial independiente y evidentemente con capacidades. Y teniendo además una cosa fundamental, que nadie piensa en eso, el Poder Judicial, o sea, el Consejo del Poder Judicial no tiene dinero, no tiene presupuesto, no maneja el presupuesto de los tribunales. Paga a los jueces, paga a los secretarios judiciales, paga a los fiscales y paga a los funcionarios. Pero el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial no tiene capacidad para decir, señores, necesitamos esta inversión, por ejemplo, en Cataluña o lo que sea, hacer esto, hacer lo otro. No puede, tienen que hacerlo justamente los políticos. Esa independencia, que es la independencia económica, es justamente el gran desafío que tiene todavía el Poder Judicial. Tener independencia económica y luego independencia política. Pero... Bueno, por cierto, ahora enseguida, Cristiano, estamos viendo, y vamos a ver esa pantalla completa, imágenes en directo de los, ahí ven el Congreso de los Diputados, porque en un hotel cercano a la Cámara Baja está teniendo lugar una vigilia de centenares de policías, porque saben ustedes que mañana se va a votar esa famosa equiparación salarial entre la policía, Guardia Civil y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, digamos, autonómicos, ¿no? Los Mossos, la Ertzaintza principalmente, y esas desigualdades de salario que hay, que desde luego es otra de las cosas de la España de las autonomías que clama al cielo. Y están rodeando en este momento, o están manifestándose, por decirlo claramente, en el hotel que hay justo delante del Congreso, porque hay una cena del periódico Expansión donde Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está ahí presente acompañando en esta entrada en esta entrega de premios en el Hotel Palace de Madrid, efectivamente. Y ahí vamos a ver la salida y a ver si el presidente del gobierno se detiene o no. Mira, ahí vemos a su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que asomaba la cabeza. Le saludamos desde aquí a las cámaras de Intereconomía. En cualquier caso, a ver si el presidente del gobierno se detiene o no ante estos centenares de policías que están ahí, insisto, manifestándose para pedir la equiparación real ya. Vienen incluso desde Granada, como ven en esa manifestación. Vamos a dejar esta señal como parte de la transmisión mientras seguimos debatiendo este interesante asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cristiano y Román pedía el matiz y también Barrachina. Venga. Bien. A mí lo que me parece, apelaba al señor Barrachina a que es una irresponsabilidad al no nombrarlo, ¿no? Me parece que ya se han extralimitado en la vergüenza que supone nombrar a dedos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque además han indicado ya quién va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esa decisión entiendo que corresponde, y corrígeme Carlos si me equivoco, a los vocales que han sido nombrados. Claro. Entonces, ya está la desvergüenza del Partido Popular y del Partido Socialista, que han querido decir, encima hemos pactado ya el presidente, y lo que digan los vocales que hemos nombrado da igual, porque nosotros ya lo tenemos cerrado el acuerdo. Les están diciendo esos vocales ya lo que tienen que votar en esa primera votación que tendrán que hacer cuando tomen posesión. A mí me parece una desvergüenza espectacular. Yo creo que el señor Casado y el señor Sánchez no han medido bien el gesto que supone ese pacto de remodelar el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que el señor Casado tampoco ha medido que todos los españoles han visto que ha estado negociando con la ministra Delgado, con la ministra que ha criticado tanto por las escuchas de Villarejo.
Hombre, ahora que el Partido Popular salga a criticar a la señora Delgado después de haber estado pactando con ella de forma muy discreta por debajo de la mesa sin que nadie se enterara esta remodelación, hombre, me parece feo. Al final el Partido Popular se está poniendo en evidencia. Y sí, me preocupa qué va a pasar en esa sala segunda, me preocupa estos movimientos... No va a pasar nada. Me preocupa estos movimientos de jueces antes de un juicio tan importante, pero es verdad, aquí hay que dignificar la labor política y mientras los políticos seguimos, en cierto modo, tutelando a los jueces, claro, la ciudadanía se va a sentir alejada de los que estamos muy orgullosos de hacer política. Entonces, si ellos han decidido pactar de esta forma el presidente del Consejo General del Poder Judicial, me parece que se han pasado y se han extralimitado en esta actuación que hemos visto del señor Casado y del señor Sánchez, que sí saben ponerse de acuerdo para lo que quieren, que es nombrar personas a dedo. Bueno, Cristiano decía importante, porque Carlos, enseguida Román y Barrachina, pero si el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, más allá de que estemos de acuerdo o no con el sistema de elección, de la politización o no, va a ser Marchena, que era el presidente de la Sala Segunda, que es la sala que va a juzgar el golpe de Estado del pasado septiembre-octubre. A partir de enero. A los separatistas, a partir de enero. Bien. Se va como presidente del CGPJ y le sustituye a Andrés Martínez Arrieta. ¿Quién es? Y digamos, para los espectadores que puedan temer sobre cómo pueda ser el juicio más allá de imparcial, que entiendo que va a ser imparcial en cualquier caso, ¿quién es y si va a haber una línea de continuidad o no? Martínez Arrieta fíjate, es un hombre que formó parte del primer Consejo General del Poder Judicial en el año 80, con muy pocos años cuando era juez. Estuvo 3 años porque en aquel tiempo se elegían por jueces y magistrados, representando a los magistrados. Él pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria y bueno, es un profesional, es un tipo con una línea profesional muy acentuada, es decir, no hay nada... Bueno, sí, fue el instructor del asunto de Santiago Corella Hernani, o por caso, y es un tío muy respetado, una persona muy respetada dentro de la Sala Segunda. Es decir, no hay nada reseñable con respecto a él, sino simplemente que además entró en el Tribunal Supremo a los 43 años, fíjate, con 43 años. Toma. Es decir, y ahora tiene 63, 20. Exactamente, 20 años en el Tribunal Supremo. Por tanto, conoce perfectamente la historia. No hay temores, en absoluto. Venga, Román y Barrachina y cambiamos asunto. Mientras seguimos, insisto, pendientes del Hotel Palace en Madrid. A mí me preocupa que tengamos que alegrarnos de una ley que han creado los políticos que la cumplan. O sea, ya eso es fascinante. Es decir, esta ley que reforma el Consejo General del Poder Judicial lo han hecho los políticos. Y entonces ahora la están cumpliendo. Entonces tenemos que alegrarnos de que los políticos cumplan las leyes que hacen. ¿Faltaría más? ¿Faltaría más? La ley que están ahora mismo cumpliendo no está reformada todavía, es otra historia diferente. La nueva. La que está en funcionamiento está ahora mismo en proceso de aprobación en el Senado. Sí. Por tanto, no estamos hablando de algo nuevo con lo que han sido elegidos. No, está claro que no, por supuesto. Vale, pero es que ¿quién hace la ley para nombrar a estos señores? Los políticos. Y la hacen a su medida. Y como decía Cristiano, es que claro, el punto de sometimiento de los jueces, que ellos mismos son elegidos y el reglamento dice, y los vocales del Consejo de Poder Judicial elegirán a su presidente, que viene impuesto por los políticos. Toma libertad de actuación. Entonces tenemos que creer que son independientes y no cuentan con nada para los políticos y les imponen. Luego, claro, dentro de los jueces tenemos los del cuarto turno. Que, claro, da igual, los metieron a dedo porque a alguien les gustaban mucho y no importa, pueden llegar, no pasa nada. Y luego, además, es que existen las puertas giratorias. Es que nos encontramos con que hay jueces que van a la política, vuelven a la política. Marlaska. ¿Qué? Marlaska, por ejemplo, el último. Rosell. Garzón. Entonces, luego queremos que creamos la independencia. Si lo primero que había que haber hecho era cerrar las puertas giratorias de los políticos y los jueces. No se puede estar en 2 poderes a la vez y no estar loco. O ser independiente, estando en 2 poderes a la vez. O sea, el Estado tiene 3 poderes y uno que es el cuarto, que es el mediático. Entonces, de los 2 poderes, los más serios institucionales resulta que los controlan los mismos, porque son los que lo ponen. Entonces ahora vienen y nos dicen, oiga, estén ustedes satisfechos, que es que los políticos lo están haciendo conforme a las leyes que hacen ellos. ¿Me faltaría más? O sea, llámame tonto y encima estate contento. Pues no. Efectivamente. Por lo menos nos podemos quejar. Diputado, última reflexión. Yo con muchísima brevedad. Como Rocío decía, ¿de qué ha servido votar a Pablo Casado? Yo me pregunto, pues con Pablo Casado hemos conseguido que haya un presidente del Consejo General del Poder Judicial, entre todos, magnífico. ¿De qué sirvió votar a Vox?
pues para que Manuela Carmena, con los 9.000 votos que sacó Vox, sea alcaldesa. Si no hubiese sido alcalde alguien del Partido Popular. De eso ¿Y quién te dice que te votan? Yo entiendo que os horroricéis porque Podemos pueda nombrar a uno de los 20. Pero es que desgraciadamente, bueno, acostúmbrate, si sin un solo diputado Vox ya no nos deja hablar a los que nos votan, permíteme, tienes que acostumbrarte a escuchar a los demás. Cuidado, ¿De qué ha servido de votar al Partido Popular? Hoy un gran profesional preside el Consejo. ¿De qué sirvió votar a Vox? Pues que Carmena sea la alcaldesa de los madrileños y no alguien de Podemos. Yo no me meto en esta Permíteme, pero es que Rocío es de una fijación con Pablo Casado extraordinaria. Ha sido por parte de Pablo Casado un ejercicio... Bueno, venga, vamos a pasar, pero diputado, no, pero que la afirmación que ha hecho es como decir que votar a Pablo Casado sirve para que Podemos, por primera vez, un partido comunista populista, tenga representación en este GPJ, porque Pablo Casado, digamos, lo va a permitir. Con lo cual, si empezamos con este tipo de comparaciones, claro, pues es que... Fíjate, hay una cosa más grave... se defiende sola. Eso es verdad. No, por eso yo no me meto, pero es que yo no suelo entrar. Es que no quiero defender a Rocío. Quiero hacer un comentario en la línea de lo que hay. Es muy grave. Que ya hay bastantes de Vox. Pero Román, rápido, tenemos que hablar de lo que ocurrió en Santa Coloma. El comentario que ha hecho el amigo Miguel Barrachina demuestra... cuando me dice amigo, madre mía. Demuestra se defienden solos. Es que no quiero defender a Vox, porque yo no soy de Vox. Lo que quiero ser es... Perdona, lo que quiero ser es ciudadano. Bien. Quiero ser ciudadano. Y gozar de mi independencia como ciudadano. Si me dejan responderte. Sí, por supuesto. Vale. ¿Me deja responderle, no, Gonzalo? Lo de ser ciudadano, si todavía no ha dicho nada, venga, es que la pregunta Román, más grave de todo esto, claro, ocupan el Poder Judicial, pero es que encima saben lo que votamos los ciudadanos. Porque dicen que los que votaron a Vox, que cada uno con su voto hace lo que quiere, el PP piensa que le iban a votar al PP. Hombre, pero ¿quién es el PP para decir quién le vota y quién no? Es como que yo tengo 11 millones de votos. No, perdona, tiene 1 más 1 más 1 que suman 11 en un momento determinado. Pues el Partido Popular es el lugar del que salió Santi Abascal, que era diputado del Partido Popular. Y por tanto es fácil de Cuidado. Me dicen Pedro Sánchez, no, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Ahí hemos visto también al señor Cerezo también, efectivamente. Bueno, y en breve, a ver, me vais avisando, si por el debate. A ver, Esparza, ¿querías hacer un comentario también? Yo solo quería brevísimo. decir una cosa, que no me parece mal que Podemos haya entrado en el juego del pasteleo como han entrado los demás. ¿Por qué van a tener ellos menos derechos? Cuidado, ahí ven, Esparza, perdóname, que justo está saliendo el presidente del gobierno, no alcanza a ver con quién está conversando. Y no sale en helicóptero. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, presidente del gobierno, vamos a escuchar los abucheos de los policías. Y no de los gestos, el gobierno del talante no se para a dialogar con estos policías que están pidiendo, que por cierto que son servidores públicos, que están pidiendo una equiparación salarial ya urgente con las fuerzas y cuerpos de seguridad de otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco. Escuchamos los silbitos. Los gritos de estos policías, ¿alguien se esperaba que el presidente se parara, se detuviera? No, ha seguido dentro del guión, ¿no? Era normal el que se detuviera y se fuera a hablar con los manifestantes. Una protesta respetuosa, seguro. No me parece en absoluto respetuosa, seguro. Podemos haber entrado al juego, porque además nos permite visualizar con mucha mayor claridad cuál es el problema. Es decir, son partidos y lo deciden ellos. Y ha habido gente eligiendo ahí que hoy está proponiendo la ruptura de España institucionalmente, desde Esquerra, desde la vieja Convergencia, etcétera. ¿Qué tiene de malo que esté Podemos? ¿Qué hay más malo que estén ellos o que esté gente del PP o del PSOE? Podrán parecernos más o menos gente de orden o no, pero me parece que nos deja claro dónde está el problema. ¿Parecen gente de orden? ¿Quién? Los que acabas de decir. ¿Los de Podemos? Sí. Desde luego el orden establecido es suyo. Ah, vale, bien. ¿Quiénes son los ricos hoy? Vale, si te referías a ese tipo de orden, sí. Verbel, última reflexión breve y nos vamos. La última cuestión que le hacíamos antes de la publicidad, Carlos Verbel. ¿Cómo es posible que el PP haya cedido asientos en el Consejo General del Poder Judicial
11 van a ser para el PSOE y Podemos, veremos cuántos, y 9 para el PP, más la presidencia. ¿Por qué? A ver, yo antes te he hablado del factor humano, ¿correcto? Bien. Bien. El domingo la cosa estaba así, estuvo en un tris de irse al carajo. Estamos La negociación. Entre Catalá y la homófoba Delgado, sí. Entonces, Catalá sacó de la manga la oferta de, vale, te doy uno más a cambio de que tú me aceptes a esta Marchena. ¿Por qué Marchena? Porque Marchena es un tío de talante conciliador, busca consensos, es un líder. Entonces, él lo ha demostrado en la sala segunda. Sí. No tiene nada que... O sea, quiere decir, confían tanto en que el tipo sepa manejar ese grupo, esas 20 personas, porque es un tipo que además el cuerpo a cuerpo lo lleva muy bien. No se encierra en ningún despacho ni nada por el estilo, sino que habla con la gente y convence, es persuasivo. En eso justamente ese es el factor que ha llevado al Partido Popular a apostar por él. Un factor de estabilización. Estabilización. Veremos qué tal lo hace y veremos si los políticos, porque son los políticos, cambian la ley. No, sí, yo bastante pierdo las últimas. Las que hago en el gato siempre las pierdo, o sea que no hago más. Carlos Valverde, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua.